¿Me pueden escuchar? Sí, 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 Hola, Damaris, eh, puedes empezar. y le damos la bienvenida a Haciendo Historia Familiar, ¿verdad? Eh, eh, Revelaciones personales y la historia familiar con los nuevos conversos. Este es un gran título, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, para poder nosotros poder ayudar a los nuevos conversos para que ellos puedan comenzar su árbol genealógico. Vamos a estar leyendo las instrucciones que dice: el buscar inspiración aumenta el éxito que tengan en la obra de historia familiar. Cuando se esperan en obedecer los mandamientos, pueden pedirle al Señor que les ayude en sus esfuerzos de historia familiar y confíen en que pueden recibir ayuda por revelación mediante el poder del Espíritu Santo. En ocasiones el Espíritu Santo también puede ayudarnos a sentir los deseos que tienen sus antepasados, juntos que se encuentran en el mundo de los espíritus, de hacer los convenios del Evangelio. Dice que tenemos que buscar la inspiración y la revelación de nuestro Padre Celestial para que nosotros podamos sentir la necesidad de aquellos que ya están a través del velo. Yo en lo personal siempre hablo de historia familiar y hablo que historia familiar es una obra de amor, ¿verdad? Porque es algo que nosotros, aunque no veamos a la persona que está aquí, aunque no la veamos físicamente, porque ya sabemos que son personas que han partido a la presencia o estar para poder cruzar al otro lado del velo con el Señor. Nosotros tenemos la confianza de que nosotros podemos hacer por ellos los convenios, ¿verdad? Para que ellos puedan cruzar al otro lado del velo, sea por un tío, por un abuelo que ya no está, que ha partido ya hace mucho tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros, como miembros de la iglesia, cuando viene un miembro nuevo, que viene, que no tiene ese conocimiento y no tiene, y tiene esa duda de saber qué es los convenios o qué es lo que realmente se hace en el templo, ¿verdad? Que es un lugar sagrado que nosotros hacemos ordenanzas por esas personas que ya no están y tienen esa duda, ¿verdad? De saber qué es lo que yo estoy haciendo, qué es un árbol genealógico, para qué sirve, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos enseñarles a esas personas de qué se trata nuestro árbol genealógico, algo que nos ayuda a conocer también nuestro antepasado, a saber realmente de dónde venimos, una historia, de repente las dificultades a veces que nuestros antepasados pasaron para que nosotros llegáramos a donde estamos, ¿verdad? Y es bonito poder compartir esa historia y conocerla, y más enseñársela a los nuevos conversos para que ellos se vayan adaptando mejor sobre lo que es el árbol genealógico. En lo personal, para mí fue muy difícil aprenderlo al principio, pero poquito a poquito yo tuve la experiencia y tuve muy buenas personas que me enseñaron y que estuvieron ahí conmigo para enseñarme lo que era un árbol genealógico. Yo le agradezco al Padre Celestial por esas bellas personas que nos pudieron enseñar algo que realmente nosotros no conocíamos como nuevos conversos. El presidente James E. Fau dice: el proceso de encontrar uno a uno a nosotros, no a nuestros antepasados, puede resultar difícil, pero también interesante y gratificante. Cuando nosotros encontramos un antepasado, de repente no sabemos, podemos, nada más conocemos hasta donde están nuestros padres o un abuelo, pero más allá a veces no los conocemos todos. Entonces, es muy bonito, por ejemplo, en lo personal, una experiencia muy bonita, una persona nueva conversa que para ella fue algo bonito poder añadir a su madre y a su padre y uno saber de que esa persona
no sabía que existía un árbol genealógico y que tú pudiste ayudarlo a crear a un familiar y ella decir, wow, yo no sabía que esto existía hasta que conoció la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante nosotros poder que ellos aprendan lo que es el árbol genealógico apenas ellos llegan a ser nuevos conversos, ¿verdad? Dice, con frecuencia sentimos un gran espíritu al acudir a las fuentes para localizarlos. Dado que esta es una obra espiritual, podemos esperar recibir ayuda desde el otro lado del velo. Percibimos ciertas influencias de aquellos antepasados que aguardan a que los encontremos y hagamos de obras del templo por ellos. Yo siempre, los antepasados que ya, bueno, ya han pasado tantos años, papá, mamá, abuelo, bisabuelo, esperan, ¿verdad? Hay unos que nosotros no tenemos los nombres, pero ellos esperan a que nosotros los encontremos. Ahora, gracias a Dios, la tecnología está tan avanzada en Family Search que a veces tú nada más ingresando en un lado, ingresas el nombre y hay veces que te da ahí mismo un acta, ¿verdad? Y ahí tú comienzas a buscar y a investigar sobre tu árbol genealógico. Todas estas cosas, estos materiales que nos han brindado, nos brinda Historia Familiar o Family Search, esos materiales nos ayudan a nosotros para poder enseñarle a aquellos nuevos conversos cómo pueden hacer para buscar a un antepasado que de repente ellos no conocen y ellos puedan encontrar y que ellos puedan ingresarlo en su árbol para que ellos puedan, si la persona no era miembro, para que ellos puedan hacer las ordenanzas por esas personas. Dice, el principio de fe, Espíritu Santo y revelación. La fe es un principio de acción y de poder. ¿Qué significa para ustedes que la fe es un principio de acción? Yo encontré Santiago 2:26, donde ese versículo habla que la fe sin obra es muerte, ¿verdad? Si uno no ejerce la fe y no actúa, es como si estuviera muerta, pues, porque de nada te sirve tú decir, sí, ay, sí, yo voy a hacer la ordenanza por tal persona, o yo voy a ayudar a tal persona, pero entonces no hago nada, me quedo sentada, ¿verdad? La idea es de que si tú vas a ingresar a una persona, enseñarle a los nuevos conversos de que ellos necesitan ir al templo, de que ellos necesitan que nosotros lo llevemos al templo, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros ejercemos la fe, de que saber de que si yo lo llevo al templo, esa persona va a poder pasar a través del velo, ¿verdad? Para ellos poder alcanzar lo que tanto habían esperado. Eh, Hoy nos beneficiamos al considerar la forma en que la fe se relaciona con la historia familiar. Dice, doctrinas y convenios 8:1 y 10. Oliver Cowdery, de cierto te digo, así como vive el Señor, que es tu Dios y tu Redentor, que ciertamente recibirás conocimiento de cuántas cosas pediréis con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirás conocimiento concerniente a los grabados sobre anales antiguos que son de antaño, los cuales contienen aquellas partes de mi escritura de que se han hablado por la manifestación de mi espíritu. Recuerda que sin fe no puedes hacer nada. Por tanto, pide con fe, no juzgues con estas cosas y no pidas lo que no debes. Dice, aquí habla mucho, ¿verdad?, sobre la fe. De donde nosotros ejercemos la fe, que si nosotros tenemos la confianza de, ¿verdad?, de pedirle al Señor con fe de que Él pueda hacer las cosas. En Doctrinas y Convenios 35:8 dice, porque yo soy Dios y mi brazo no se ha cortado y mostraré milagros, señales y maravillas a todos los que creen en mi nombre. El Señor es tan grande y tan maravilloso que Él nos ha permitido tener Family Ser, nos ha permitido tener un templo donde nosotros podemos hacer nuestras ordenanzas. Es maravilloso poder
Yo me acuerdo la primera vez que llevé, mi abuela fue la primera persona que yo llevé y hice los convenios por ella. Para mí fue algo que, bueno, no tiene explicación, fue algo especialmente para mí maravilloso. Yo sentí como si ella estuviera ahí conmigo y yo sentí de que de verdad el Señor le había agradado lo que yo había hecho ese día en el templo como nueva conversa. Uno puede decir, ay, no, que el templo es bonito, que yo no sé qué, porque es lo único cuando uno nuevo converso que todavía no ha tenido la oportunidad de entrar al templo, da más ver la parte de afuera, pero es otra experiencia cuando ellos comienzan a entrar al templo, de que ellos ven la importancia y el valor que tiene el templo, de que se siente el Espíritu del Señor y que nosotros podemos ayudar a otras personas, ¿verdad? No nada más a nosotros, sino también a aquellas personas que esperan del otro lado del velo, cuando nosotros las ingresamos, nuestras familias que no tuvieron esas oportunidades de recibir lo que nosotros recibimos en este tiempo, o no tuvieron la oportunidad de llegar a este tiempo que nosotros estamos para que ellos pudieran hacer lo mismo, ¿verdad? Dice, el presidente Joseph Smith, si queremos tener una fe viva, permanente, debemos estar activos en el desempeño de cada deber como miembro de esta iglesia. Esto es algo muy importante porque a veces nosotros como miembros de la iglesia o como hijos del Señor, a veces nos olvidamos de que debemos como miembros seguir y estar activos, ¿verdad? Que a veces, eh, por ejemplo, cuando yo comencé siendo miembro, a veces me daba como, sinceramente me daba perecita a veces meterme en árbol genealógico, buscar o llenar o escribir. Y es normal de que a veces uno como nuevo converso, uno le dé ese tipo de cosas porque no sabe, ¿verdad? Por eso es bueno siempre tener a alguien que esté con el nuevo converso, sea un líder de historia familiar o alguien que siempre esté ahí animándolos para que ellos no se sientan de repente que le dé, de repente no saben cómo hacerlo, no saben esto, y para eso estamos nosotros para apoyarlos. Entonces, como miembros de la iglesia y los que tenemos más años y sabemos un poquito más, es necesario que nosotros no nos dormamos, ni digamos, ay, no, ya yo terminé mi árbol, ya quedó todo ahí. No, hay personas que necesitan ayuda. Y nosotros como hijos del Señor y como miembros de la iglesia, nosotros también podemos apoyar a otras personas que lo necesitan para aprender un poquito más sobre lo que es la historia familiar. Estoy tan seguro como que me encuentro aquí de que veríamos más manifestaciones del Espíritu de Dios si viviéramos un poco más apegados a estas verdades fundamentales. Doctrina de Salvación, compilación de Bruce R. McCord 3, ¿verdad? Eso también lo podemos buscar para leerlo. Es bonito porque la iglesia da muchas herramientas que nosotros podemos buscar en la biblioteca del Evangelio y en el mismo Familicer hay muchas cosas donde uno puede entrar herramientas que te explican cómo tú puedes también ayudar a otras personas y como las capacitaciones que tenemos diarias también. Por eso es muy bonito poder participar siempre porque no todo lo sabemos, hay cosas que aprendemos en el camino, ¿verdad? La fe requiere una actitud de obediencia exacta, incluso en las cosas simples y pequeñas. Al establecer modelo de obediencia, las bendiciones específicas asocian con la obediencia, se hace realidad y emerge la convicción. Yo estoy segura de que cuando nosotros hacemos historia familiar no es nada más sobre nuestra familia, también Dios nos bendice, ¿verdad? Él nos bendice porque estamos haciendo algo para Él. Cuando hacemos a historia familiar es algo para el Señor, para agradar al Señor, para decirle, Señor, yo no me he olvidado de mi familia, yo no me he olvidado de repente de alguien que lo necesita.
Y así nosotros le enseñamos a los nuevos conversos de que ellos puedan amar esta obra. Yo siempre he dicho, no es nada más llevar nombres al templo, no es nada más llevar un bautisterio por un tío, por un hermano, o, o llevar a investidura a alguien, sino que esto se trata de amor, de sacrificio, de entrega, de hora de trasnocho, hora de dedicaciones, porque esto no es nada más de un día o de 2 días, sino de enseñarle a los miembros, de enseñarle a los nuevos conversos que esto es algo bonito, que es algo que tú estás haciendo para poder que tu familia llegue hasta donde el Padre Celestial. Dice, el deseo, la esperanza y la convicción son formas de fe, pero la fe como principio de poder viene por medio de un modelo constante de conducta y actitudes, obediencia. La rectitud individual es una lección, la fe es un don de Dios y el que la posee puede recibir inmenso poder espiritual. Dice que la fe es un don del Señor, la fe es un don que el Señor nos ha dado y nosotros lo tenemos que ejercer. Y mejor forma de ejercer la fe que cuando nosotros llevamos a un familiar al templo. Estamos ejerciendo fe. ¿Por qué? Porque dice que la fe es algo que uno no ve. Uno no está viendo lo que uno está haciendo, no está viendo a la persona que ha fallecido, ¿verdad? Uno nada más sabe que uno va a ir y va a hacer la obra por él, pero nosotros no lo vemos. Y ahí es donde nosotros ejercemos la fe, porque dice que la fe no es algo que no se ve, pero Dios sí ve nuestro corazón y con qué disposición nosotros estamos dispuestos a llevar a esa persona al templo y de incluirlo en nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Podemos leerlo hay muchas formas, como le decía, pueden leer La Leona de Mayo del 2009 en la página 39. Ahí habla mucho sobre la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, Gracias por esta pequeña parte que me correspondía y sin duda quiero decirle que el Señor ha hecho milagros en mi vida, en mi familia y esto lo comparto en el nombre de Jesús. Amén. Lo dejo con la hermana Mayra González. Muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias, Damaris. Realmente debió haber hecho la presentación de Damaris. Damaris es misionera en Family Share. Le gusta mucho la genealogía. eh, y realmente yo la conocía ya hace poco, pero su esposo sí fue misionero y fue un placer encontrarla y que estuviera dispuesta pues, a apoyar a estar en la academia. Y gracias, Damaris. Ella habló hasta de la fe. Entonces, la fe, ¿alguien podría leerme allí, por favor? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo le ayudo, hermana. Elder Kevin W. Pearson, del 80. Bueno, sí, Marcela. El deseo, la esperanza y la convicción son formas de fe, pero la fe como principio de poder viene por medio de un modelo constante de conducta y actitudes obedientes. La rectitud personal es una elección. La fe es un don de Dios y el que la posea puede recibir inmenso poder espiritual. Fe en el Señor Jesucristo, Leona Mayo del 2009. Correcto. Muchas gracias, hermana. Esto es lo que la hermana había leído más o menos. Realmente nosotros tenemos el poder y la fe, eh, sin obra es muerta, ¿no? Nosotros tenemos que ejercer esa fe. Ella habló acerca de la fe y yo voy a hablar de dos, del don del Espíritu Santo y de la revelación. ¿Puede continuar con el otro,
Damaris, gracias. El siguiente, sí. Bien, dice las preguntas. ¿Qué tipo, qué tipo de poder espiritual le gustaría recibir del Señor a medida que trabajan en la historia familiar? A ver, ¿qué tipo de poder le gustaría tener? Porque las escrituras que hemos leído, los mensajes nos hablan acerca de ciertos poderes que podemos obtener. ¿Cuáles les gustaría tener a ustedes? La revelación, cuando estoy investigando, saber quiénes sí son mis familiares y quiénes no son, o cuando estoy viendo actas, de saber que esas personas que yo ignoro que son mis familiares, yo sentir que ellos son mi familia. Oh, qué bonito poder, sí. La siguiente pregunta dijo, ¿qué dijo el elder Thompson que debemos hacer para recibir ese poder? ¿Qué cosas debemos de hacer? ¿O qué creen ustedes que debemos de hacer para obtener ese poder? ¿Puedo decir algo? Buenas noches. Buenas noches, claro. Sí, estoy haciendo las preguntas para que respondan. Que Claro, Elder hermano. Pearson mencionó de que para obtener este poder debemos ser dignos, debemos buscarle y una de las maneras en que nosotros podemos buscar el poder de Dios de discernir a través de la fidelidad es simplemente haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así de sencillo. Muchas gracias, Gracias. hermano. ¿Y en qué forma han sentido que el Señor les ha recompensado en el pasado por su fe? ¿Alguien podría compartir alguna experiencia con eso? ¿En qué forma han sentido pues que el Señor los ha recompensado, los ha bendecido, les ha ayudado? Bueno, Zulay en lo tiene personal a levantada la mano. mí, La hermana Zulay ok, tiene levantada la mano. no la vi, gracias. Dele, hermana Zulay. Tiene el micrófono cerrado, hermana Zulay. Bueno, que decía que el Señor nos bendice grandemente cuando nosotros primeramente tenemos el deseo de trabajar por nuestros antepasados. Y es maravilloso poder ver cómo el Señor abre las puertas para que nosotros podamos conseguir datos que en alguna oportunidad pensamos que era imposible, pero no es así. Si trabajamos con fe y con el deseo de hacer esta obra, realmente sé que el Señor abre las puertas que sean necesarias para que nosotros podamos continuar y enlazar las cadenas para poder estar unidos como familia, porque nosotros en esta vida podemos hacer todo para ser salvos, pero si no trabajamos por ello no vamos a ser salvos, ni ellos ni nosotros. Correcto. Muchas gracias, hermana Zulay. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Dice, a medida que avanzamos con fe, podemos recibir la inspiración del Espíritu Santo para que nos ayude a realizar la historia familiar. Entonces, ¿cómo creen que el Espíritu Santo podría ayudar a alguien que participa en la obra de historia familiar? La respuesta de repente la dio la hermana Zulay con respecto a que nosotros, pues, eh, el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía y podemos encontrar información o podemos, porque a veces nosotros nos estancamos en una rama o en una persona y queremos encontrar
por ejemplo, de un familiar. Por ejemplo, yo por parte de mi mamá casi no he podido encontrar, pero no me estanqué en ella, sino que busqué por parte de mi papá hasta donde logré investigar, y me fui a algunos tíos políticos, tías políticas, y así he avanzado no solamente en mi árbol directo, sino por mis tíos políticos o mis tías políticas. Y mis tíos políticos conseguí información y he llegado bastante avanzado con uno de mis tíos. Y por cierto, ellos me han ayudado. Del otro lado del velo, él me ha ayudado a encontrar información. ¿Puedes seguir la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, este está bastante larguito, pero voy a tratar de leerlo yo para que no sea tan complicado. Dice, el elder David A. Bernard explicó, explicó lo que debemos hacer para recibir la ayuda del Espíritu Santo. Estas 4 palabras: recibe el Espíritu Santo, no son una declaración pasiva, más bien constituye un mandato del sacerdocio, una amonestación autorizada para actuar y no para que simplemente se actúe sobre nosotros. El Espíritu Santo no entra en vigor en nuestras vidas simplemente porque se colocan las manos sobre nuestras cabezas y se pronuncia esas 4 palabras importantes. Al recibir esta ordenanza, cada uno de nosotros acepta una sagrada y constante responsabilidad de desear, procurar, trabajar y vivir de tal manera que de verdad recibamos el Espíritu Santo y los dones espirituales que conlleva. ¿Qué debemos hacer a fin de que esta amonestación autorizada de procurar la compañía del tercer miembro de la Trinidad se convierta en una constante realidad? Permanente. Permítame sugerir que necesitamos primero desear sinceramente recibir el Espíritu Santo, invitar debidamente al Espíritu Santo a nuestra vida. Tercero, obedecer fielmente los mandamientos de Dios. Eh, Al seguir el consejo del Elder Bernard, habilitamos al Espíritu Santo para que les proporcione la inspiración para ayudarles en sus metas de historia familiar. Eh, Miren, con respecto a esto, yo, antes de ser miembro de la iglesia, eh, trataba de tener siempre el Espíritu Santo conmigo. Desde muy pequeña hacía algunos actos y sentía un ardor en mi corazón y pensaba, ay, qué bueno, me gustaría tenerlo siempre. Cuando me hice miembro de la iglesia, me di cuenta de que podía tener ese don, y que cuando me dijeron eso, que me dieron el don del Espíritu Santo, yo lo comprendí claramente y supe que realmente necesitaba ahora hacer lo que sabía que tenía que hacer obras buenas, cumplir con los mandamientos y todo esto para tenerlo constantemente conmigo. Ahora que soy miembro de la iglesia, no le digo de que, ay, que yo lo tengo todos los días, no, porque hay ocasiones en que de repente uno se molesta, uno se enoja, o de repente pasan cosas que uno pues no puede tener la compañía del Espíritu Santo por ciertas situaciones de nuestras vidas, ¿no? Entonces yo he comprendido que realmente al trabajar en historia familiar, sobre todo, se tiene mucho la guía del Espíritu. Se tiene mucho el don del Espíritu Santo y nos guía bastante a hacer lo que el Espíritu de Elías quiere que hagamos con respecto a historia familiar. Por eso es que yo digo que no hay otra obra que testifique más acerca del Evangelio y la veracidad de la iglesia que esta, que es la obra de historia familiar y templo. ¿Puede continuar con la otra, por favor?
¿Alguien podría leerlo, por favor? ¿Algún voluntario? A ver, déjenme ver quiénes están aquí. ¿Lo leo, hermana? Sí, por favor. Claro. La revelación se presenta en diferentes formas. Al buscar registros de sus antepasados fallecidos, el Espíritu Santo puede comunicarse con ustedes de diversas maneras. Una referencia del Evangelio enumera algunas de las maneras en que ustedes pueden recibir revelación. Por medio del Espíritu Santo, habla a la mente y al corazón con una voz apacible y delicada. A veces el Espíritu Santo te ayudará a entender una verdad del Evangelio o te dará una guía que parece ocupar tu mente e introducirse con más fuerza en tus sentimientos. Doctrinas y Convenios 128.1. Aunque una revelación así tenga un efecto muy potente sobre ti, casi siempre se recibe calladamente como un silbo apacible y delicado. Véase en Primera de Reyes 19, del 9 al 12, en Gelamán 5:30 y Doctrinas y Convenios 85:6. Muchas gracias, hermana. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta con respecto a eso, si no, nos vamos a la siguiente, que más o menos es la continuación. ¿Puedes pasar con la siguiente? A ver si escojo a alguien que lo lea. Yo sí alcanzo a leer. Si no, si Ah, no hay, sí, está si no bien, hay- Ana Marisela. Es que a veces están en celular y no se alcanza a leer bien, por eso. Sí, yo sé, Nos compruebo. guía por medio de nuestros sentimientos. Aunque a menudo describimos la comunicación del espíritu como una voz, es una voz que más que escucharla la sentimos. Y aunque hablamos de escuchar los susurros del Espíritu Santo, a menudo al describir la comunicación espiritual decimos que sentimos algo. Nos da paz al espíritu, a menudo se le llama el consolador. Juan 14:26, Doctrinas y Convenios 39:6. Al revelarte la voluntad del Señor, el Espíritu hablará paz a tu mente. Doctrinas y Convenios 6:23. La paz que Él da no puede ser falsificada por las influencias o las enseñanzas del mundo. 2004, Revelación. Página 161-162. Gracias, Marisela. Entonces, eh, ¿cómo podemos nosotros, según las escrituras que se han mencionado y lo que hemos hablado, sentir esa revelación? Porque hemos hablado de la fe, hemos hablado del Espíritu Santo y ahora, pues, ¿cómo podemos tener nosotros, por medio del Espíritu Santo, esa revelación al trabajar en historia familiar? Bueno, de repente esa respuesta la podemos tener vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Oh, sí, ahí hay alguien que escribió algo, voy a leerlo. Dice realmente que mejor compañero el Espíritu Santo para guiarnos y encontrar a los ancestros. Sí, muy cierto. Gracias. ¿A quién era? Hermana Rocío. Bien. ¿En qué otras maneras podría inspirar el Espíritu Santo cuando realizamos pues, la obra de historia familiar? Aquí nos dan algunos ejemplos, ¿no? El nombre de un antepasado en particular aparece ocupar nuestra mente. Creo que eso nos ha pasado a muchos, o cuidado a la mayoría de los que están aquí, eh, que nos viene a la mente el nombre de algún antepasado. Eso es segurísimo que am, tiene que haber algo que tenemos que hacer con él. Yo recuerdo un hermano que yo hice
un discurso y les pedí a los hermanos que pensaran, o sea, que cerraran los ojos y que pensaran eh, en algún antepasado, el primero que le viniera a la mente. Cuando terminamos el discurso, pues al final el hermano se me acercó y me dice, hermana, yo me acordé de alguien, pero ya yo trabajé ese nombre. Y yo le dije, bueno, hay algo que le hace falta. El hermano no me creyó al principio, pero después vino al Centro de Historia Familiar y me dijo, hermana, busqué los papeles, o sea, buscó en Historia Familiar, en Family Search, y resulta que le hacían falta ordenanzas, pero que él tenía el papel que tenía las ordenanzas. Entonces le digo, bueno, hay que a investigar eso. Entonces hay cosas así que nos vienen a la mente, no sabemos, pensamos que hemos hecho la obra, pero hay algo tal vez que nos hace falta. El otro punto es, se podría tener la sensación de seguir una línea familiar determinada en la investigación. Eso como yo les expliqué antes, que yo tuve ese sentimiento y traté de guiarme por eso. Se podría sentir la impresión de buscar más información sobre un antepasado en particular. Eso también quizás se nos guíe a buscar información en una zona o localidad determinada. Eh, eh, Se podría tener una sensación de paz, de que una persona ha aceptado la obra del templo, donde se encuentra guardada cierta información, y es posible que se reciba guía en cuanto a quién pedirle ayuda y a qué preguntas y qué preguntas hacer. Eh, Realmente hay que buscar todas las oportunidades. Yo me acuerdo cuando mi mamá estuvo, bueno, que yo estuve atendiendo a mi mamá por varios años y la iban a visitar. Y yo aprovechaba la oportunidad para hacer genealogía, mis tías, mis primos, que los que iban, y aprovechaba esa oportunidad para recoger información. Y ahí fue donde yo pude trabajar más en historia familiar de vivos y de fallecidos. Y agradezco mucho a mi Padre Celestial y a Jesucristo por esa oportunidad de inspirarme a hacer esas cosas, que fue el Espíritu Santo, eh, el, y seguir pues esa guía que el Señor nos pide. ¿Puedes seguir la siguiente? Ana Mayra, la Sí, hermana ve que tiene levantada la mano, que ya se fue. Hola, hermana perfecto, Mayra, hermana. ¿cómo está? Sí. Hola, ¿qué tal, Hermana, Ana? Dime. hermana, yo tuve por muchos años, hice la obra solamente por los más cercanos, que eran mi mamá y mi abuelo. Mi familia es extranjera y resulta cuando yo averigüé los registros de Barbados, dice que esos registros de esos años se quemaron. Entonces yo estaba un poco triste porque ya yo tengo muchos años de ser miembro de la iglesia. Estoy hablando de como 38 años y no había avanzado poco con una línea familiar, pero me inspiró, no sé, algo me inspiró a llamar a una tía que era la última tía viva que tenía. Ella murió en julio del año pasado y yo era una señora de 89 años, 88 cuando le pregunté y le dije, tía, ¿usted recuerda tal tío mío? Sí, él se llamaba así, me dijo, él se llamaba William Goddard. Y yo, ¿por qué no tenía el apellido Baker? Ella me decía, no tenía ese apellido, no sé por qué. Y empezó a hablarme de la familia de él. Y con nombre, yo de dónde era la señora de él. Le dice, era de Taboga y tenía tal apellido. Pero era una señora que yo digo, ¿será verdad? Entonces yo tomé un papel y anoté solo el nombre, porque no sabía de edades, no sabía, pero más o menos yo, por lo que me habían dicho, tenía una idea. Eh, Después de tantos años, por ejemplo, yo me hice prueba de ADN para ver qué más podía conseguir y resulta que alguien que también se hizo la prueba de ADN, tuvimos una conexión. Y cuando mi hija empezó a revisar, resulta que los datos que me había dado mi tía eran correctos. Las fechas más o menos
Las fechas, ella no había dado fecha, pero las fechas con lo que yo sabía, había preguntado antes, todo coincidía y fuimos como armando un rompecabezas. Fue algo que tomó poco a poco buscar la conexión, pero hemos encontrado mucha familia y eso pasó después de 30 y tantos años, porque la obra se está acelerando. Y aún estamos trabajando en esos antepasados. O sea, todavía es una línea tan larga que hemos llegado por parte de ellos. Esa bendición, yo digo que hay que perseverar con fe. No importa si no se encuentra, se hace en lo más cercano y se ayuda a las personas que, como dijo Mayra, ¿verdad? Ella trabajó con sus tías políticas. Se ayuda a todo el que uno pueda, todo el que uno pueda. Y el Señor nos va a ayudar a encontrar más personas. Yo puedo dar testimonio de eso. Y preguntarle a mi tía fue una inspiración realmente del espíritu porque no había nada. Y ella era muy mayor, pero pudo recordar un nombre. Y por ese nombre pudimos alcanzar muchas cosas buenas. Gracias, Mayra. Gracias, Ana. Gracias por esa experiencia que contaste. Si la siguiente, debemos de buscar no solamente, sino en los registros y todo. No, la del Spencer W. Kimball, ah, sigue bueno, no, más adelante. Bueno, yo creo que yo cambié un poquito eso, lo que continúa. No te preocupes. Voy a leerle lo del Spencer W. Kimball, que es lo que tú tienes allí en esto, pero yo lo arreglé. Voy a leerlo. Allí, déjalo allí. Yo lo puse. Dice el presidente que me gustó mucho lo que él confirmó, que la fe se ejerce en ambos lados del velo. Y quiero agregarle un poquito allí a esto porque eh, realmente ellos nos ayudan del otro lado del velo. Yo tengo testimonio de eso y estoy segura de que sí ellos ayudan porque a mí me han ayudado mucho y varios que han llegado a mí y me han confirmado de que sí es así. Para que la libertad de las personas en la prisión espiritual sea posible. O sea, ellos ayudan para que puedan salir de las prisiones. Dice, mi abuelo, siendo solo uno dentro de una familia, buscó toda su vida para reunir sus registros genealógicos y cuando murió en 1868 no había logrado establecer su línea más allá de la segunda generación anterior a él. Dice, estoy seguro de que la mayoría de los miembros de mi familia sienten lo mismo que yo, que había un velo fino entre él y la tierra, después de haber partido hacia el otro lado, y lo que él no pudo hacer como mortal, tal vez pudo hacer después de haber entrado en la eternidad. Después de su fallecimiento, el espíritu de investigación se apoderó de los hombres de una familia en el oeste y dos parientes lejanos, no miembros de la iglesia, en el este. Durante 7 años, estos dos hombres, Morrison y Champles, desconocidos entre sí y desconocidos para los miembros de la familia en el oeste, reunieron genealogía. Después de 7 años, casualmente se encontraron y por 3 años trabajaron juntos. La familia siente que el espíritu de Elías definitivamente estaba trabajando del otro lado y que nuestro abuelo había sido capaz de inspirar a hombres de este lado para buscar estos registros y como resultado, dos grandes volúmenes se encuentran en nuestra posesión con unos 17,000 nombres. Eh, Realmente me gustó esta historia del presidente Spencer W. Kimball porque realmente así es. Eh, Ellos ayudan del otro lado del velo y los que se van también ayudan. Entonces, es de nuestra parte hacer nuestro granito, ¿no? Tener fe
buscar la guía del Espíritu, utilizar el don del Espíritu Santo. Recordemos que están pidiéndonos de que nosotros debemos de tratar de tener esa guía. Si no la tenemos, busquémosla, asistiendo más regularmente al templo, cumpliendo los mandamientos, asistiendo a la iglesia, eh, trabajando, sirviendo, ministrando, haciendo muchas cosas y sobre todo compartir el evangelio con los demás. Esto nos ayuda bastante. Entonces, los cielos realmente están abiertos para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestra parte de eh, eh, ayudar a que ellos puedan recibir las ordenanzas. Quiero compartir mi testimonio de que yo sé que Jesucristo vive, que es nuestro Salvador y que realmente esta obra es maravillosa y bien ratificante para nosotros porque nos ayuda a aferrarnos más, a conocer más al Salvador y a saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros aquí en esta tierra. Quiero compartir esto de que Jesucristo vive, que nos ama y de que la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, es la iglesia del reino de Dios sobre la tierra. Y quiero compartir esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Si hay Amén. alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia, es bienvenida. Tenemos unos minutos ahí para escucharlos. Amén. Yo sí quisiera compartirle algo antes de finalizar una experiencia que tengo nada más esta misma semana. Eh, yo, yo, como dice la hermana, a veces uno se frustra porque yo tampoco encontraba familiares y ya los que tenía, la mayoría ya tenía mis ordenanzas. Pero ellas, pues ya había hecho las ordenanzas por ellos, no tenía familiares así para hacer alguna ordenanza porque hay unos que están vivos y los que ya estaban del otro lado ya había cumplido. Pero como uno dice, a veces uno sigue trabajando a la obra del Señor y yo le decía al Señor, Señor, yo no tengo ordenanzas para llevar, pero yo voy a hacer ordenanzas por otras personas que no son mi familia porque yo quiero, yo me gusta ir al templo para poder entrar y sentir su espíritu, ¿verdad? Es bonito poder entrar al templo. Pero yo sí estaba triste porque decía, no encuentro a más familias, no tengo cómo ubicarlos. Y llega un momento que uno se siente triste. Y en estos días llorando, yo le pedí al Señor, Señor, yo necesito conseguir más familias, buscar para ver qué otras opciones tengo. Entonces, entrando en Family Search, comencé a investigar en la página y encontré un lado que uno puede buscar ahí mismito donde está tu antepasado y tú ingresas, buscar registros de tu antepasado. Y yo dije que voy a entrar aquí para ver qué pasa. Y al entrar me ha salido hasta la tercera, cuarta, quinta, octava, hasta mi tatarabisabuelo. Y yo en el momento le dije a mi esposo, ay, mira que encontré al papá del abuelo de mi abuelo. Y yo dije, bueno, pero voy a investigar más para ver si es o no es. Y comencé a investigar más. Y realmente sí era, porque mi abuelo vino de Venezuela, pero el papá de él venía de Portugal. Y comencé a investigar y todos los familiares comenzaron a aparecer, hermanos, la mamá, el primo, el tío. Entonces ya es un lazo que viene de atrás y son, como ahora ya la hora está avanzando, ya es más fácil que han añadido registro en el sistema. Y yo pude entonces ingresar esos familiares a mi árbol genealógico. Y, y yo comencé a llorar porque para mí fue una experiencia realmente muy bonita porque yo hace rato estaba tratando de ver cómo hacía, pero de un país tan lejano, de Portugal, ¿cómo yo iba a hacer para conseguir mis antepasados desde Portugal si yo estoy acá en Panamá? Yo no conozco a nadie de por allá. Y yo le decía al Señor,
¿Cómo yo hago para saber de mis antepasados de allá? Entonces, ahí donde uno ve de verdad cuando tú oras, cuando buscas la ayuda del Señor y buscas el Espíritu del Señor y tú le pides al Señor con fe, ¿verdad? Y el Señor te ayuda y el Señor hace la obra. Y yo pude ver en estos días la mano del Señor en mi árbol genealógico, ¿verdad? Y yo sé que seguiré añadiendo más personas. Y ahora me queda a mí entonces hacer las obras por esos antepasados que vienen de más atrás. Yo estoy muy agradecida con el Señor porque yo sé que el Señor responde, yo sé que el Señor siempre cuando uno anhela algo de corazón y que uno trata de hacer las cosas como Él quiere y procura hacer su voluntad, el Señor siempre te ayuda y te respalda. Y esto quería compartirlo con ustedes. No, no duden, nunca se cansen ni tampoco digan, ya no voy a buscar más porque ya me cansé, ya no encuentro. No, ustedes sigan intentando. Oren, la mejor arma para buscar nuestro antepasado es la oración y la fe, porque es la mejor arma que el Señor nos ha dado. Y yo soy una de esos milagros que hace la oración, ¿verdad? Y esto lo quiero compartir con usted en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. ¿Hay alguien más? Hay aquí algunos agradecimientos. Muchas gracias por la clase. Marcela, gracias por compartir, hermana Damaris, su testimonio. Allí están algunos los links para la grabación de las clases, porque damos clases, 2 clases diarias de lunes a viernes, de diferentes academias. Y también está el link para agregarse al grupo de WhatsApp. Si alguno está interesado y que sea nuevo o que no sea nuevo, sino que quiera participar, pues es bienvenido. Gracias por la clase, la hermana Rocío dice. Entonces, si no hay ninguna pregunta, algún comentario, vamos a terminar pues agradeciéndoles a todos por participar y estar aquí en la clase. Gracias, Damaris, por tu tiempo. Y veo que tu esposo está aquí también, ¿no? En la clase. Hermano José Barón, bienvenido. Sí, aquí estoy, Y a los hermanos apoyando a mi que... esposa. Eso, claro. Está la hermanita Karian Pineda, gracias hermana Malpiña, obispo Zurita, hermana Rocío Pérez, Zulaya Limán, Julián Gracias por la Madrigal, clase, muy bonita la clase. Gracias hermano por la clase. Acevedo, bienvenido Griselda, gracias Karian, Gracias, gracias por gracias. estar aquí. Bien, entonces vamos a pedirle la última oración. Karian, ¿podrías darnos la última oración, por favor? Está bien, bueno. ¿Me escuchan? Gracias. Espérate un momentito, déjame dejar de grabar para ver. Sí, espérate. Mm.